Un cordial saludo. Mi nombre es John Campbell y he sido designado por EA Consulting para dictar la charla Sensibilización a la gestión y plan de continuidad operativa. El objetivo general de la charla es difundir al equipo de coordinación del PCO, del GMO, de gestión de continuidad operativa, del terminal portuario multipropósito del Callao, los aspectos conceptuales de la gestión de riesgos y continuidad operativa, su interacción metodológica y su empleo en la recuperación de la capacidad operativa después de un evento disruptivo o de interrupción ocasionado específicamente por fenómeno de origen natural. Tenemos tres objetivos específicos: conceptualizar el plan de continuidad de negocio o operativa, entendiendo que cuando hablamos de continuidad de negocio hablamos de organizaciones que están fuera del Estado, y cuando hablamos de plan de continuidad operativa hablamos de organizaciones o servicios que brinda el Estado. En ese sentido, se entiende que ustedes como terminal están brindando un servicio a la comunidad. Por lo tanto, la autoridad portuaria menciona gestión de continuidad operativa, pero igual es aplicable en organizaciones de la sociedad como continuidad de negocio, como herramienta que identifica las amenazas potenciales y el impacto que puede causar en las operaciones y la capacidad de respuesta efectiva para recuperar eh, los servicios que brinda, ¿no?, el terminal después de un evento disruptivo de interrupción. Conocer la estructura y lineamientos para el desarrollo del plan de continuidad operativa, ¿no?, del terminal portuario, cuyos lineamientos han sido dictados por la Autoridad Portuaria Nacional. Y finalmente, tomar conciencia de la importancia de la continuidad operativa en el concepto estratégico a nivel país, entendiendo de que los terminales son elementos estratégicos para el Estado. Eh, eh, se le, se le solicita, o para alcanzar el objetivo de la capacitación es vital que ustedes presten atención conforme avance la charla. Cada uno de ustedes tendrá que responder unas preguntas al finalizar la capacitación y finalmente indicar que el contenido de esta charla es de propiedad intelectual de Iberconsul. Eh, a continuación voy a dar la presentación de la charla, es decir, su temario. La duración será aproximadamente entre 70 a 80 minutos, ¿no? Y haré una pequeña presentación de mi persona, indicando de que tengo 30 años, un poco más de experiencias en el manejo de áreas administrativas, operativas y gerenciales, y que me desempeño y he desempeñado como consultor, auditor, instructor e inspector de aspectos relacionados a la gestión de riesgo, continuidad del negocio y calidad, medio ambiente u otras asociadas, ¿no? Específicamente también en gestión de riesgos críticos, ¿no? El temario tiene en el punto uno una pequeña introducción sobre eventos de índole natural, de fenómenos naturales y su impacto, algunos aspectos conceptuales, gestión de riesgo y continuidad operativa y su asociación para eh, poder mm, llevar a cabo la gestión en caso suceda un evento disruptivo de fenómeno natural u otro, como lo he explicado, el plan de continuidad operativa, ¿no?, conforme la autoridad portuaria, su estructura, ¿no? Y de esa estructura vamos a poder conversar sobre generalidades, ¿no? La metodología, específicamente sobre el punto 7.1 y 7.5. El 7.1 trata sobre las actividades críticas, las amenazas, ¿no?, las vulnerabilidades de estas actividades críticas frente a estas amenazas y los riesgos, es decir, qué tan vulnerables son,
¿no? Y cuál sería el impacto de estas actividades críticas, ¿no? Frente a estas amenazas. Para después, ¿no? En base a los niveles de riesgo, determinar las estrategias de recuperación. Después vamos a ver, lógicamente, toda esta metodología y toda la gestión de esta continuidad operativa debe estar a cargo de un área responsable, ¿no? Y también, ¿no? Esta área responsable de la gestión de continuidad operativa tiene una estructura y tiene unas funciones específicas dentro del plan. La supervisión interna, vamos a hablar sobre la supervisión interna y la supervisión externa y el control. También sobre los documentos, registros y sociabilización que requiere el plan, ¿no? Para que puedan ser reportados y puedan hacer seguimiento de todo lo que se actúa. Hay una revisión con la finalidad de actualizar y reportes a la autoridad portuaria sobre estos hechos, especialmente después de un evento disruptivo, ¿correcto? Donde uno informa inclusive cuáles son los tiempos de recuperación en base a los resultados previos, ¿no? Del análisis. Eh, Posteriormente vamos a ver capacitación y entrenamiento, dirigir el esfuerzo sobre preparar aquellos responsables y a la organización, en caso se presente, ¿no? Y ver áreas vulnerables previas, ¿no? A través de pruebas y ejercicios. Y finalmente, un tema que no está dentro del plan, pero que sí es importante, es dado que ustedes como organización, ¿no? Tienen otros planes también que tienen que ser controlados armónicamente, ¿no? Con el plan de continuidad operativa. Por lo tanto, se busca que las organizaciones tiendan a una gestión corporativa, ¿no? En todos estos planes. Introducción, realidad o ficción. ¿Correcto? Hemos tenido y hemos sido partícipes este año y años anteriores por el Niño, ¿no? Y también por aquellos eventos sismológicos que hemos tenido, de eventos múltiples que han impactado las capacidades, ¿no? Tanto del norte, ¿no? Como también centro y parte del sur, y que estos eventos el impacto de estos eventos, ¿no? Han ocasionado pérdidas, ¿no? En diferentes niveles de organizaciones y del Estado, ¿no? Acordémonos también del famoso anticiclón Yaku, ¿no? Que lo estamos viendo ahí en un círculo, anticiclón Yaku que apareció el año pasado y que generó unas lluvias, ¿no? Inundaciones, ¿no? Estamos apreciando algunos de los efectos o impactos, ¿no? de, eh, de estos fenómenos naturales sobre nuestra costa, ¿no? Que es, de alguna manera, incido en las tomas fotográficas, ¿no? Porque está relacionado directamente al espacio de los terminales, este, hacen sus tareas y trabajos, ¿no? Lo que es importante es mencionar que la gestión de continuidad operativa no solo recae sobre fenómenos naturales, porque hay otros eventos alrededor de la organización dependiendo lógicamente del tipo de organización que también están presentes, como por decir el crimen organizado, está presente también el, de alguna forma el narcotráfico, ¿no? Está también presente las huelgas, están presentes accidentes de carretera, ¿no? Que pueden impactar los servicios que se prestan, ¿no? Entonces, estamos hablando específicamente de fenómenos naturales, pero una visión mucho más amplia de la gestión de continuidad operativa se refiere no solo
a esos eventos, sino a todos eventos que pueden impactar. En este caso específico, la autoridad portuaria, ¿no? Ha visto conveniente, ¿no? A raíz de la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Que los terminales que son estratégicos para el Estado también cuenten como mínimo, con un plan de continuidad asociado a estos fenómenos naturales. Lo que usualmente sucede en las organizaciones es que estamos de espaldas, ¿no? A la gestión de continuidad operativa y de prevenirlas o de estar preparado para las introducciones. Y una de las respuestas más comunes que tenemos son la compañía de seguros pagará todo, nunca será utilizado por organizaciones de narcotráfico. Las huelgas de otras industrias no nos afectan. Nuestras instalaciones están diseñadas para soportar sismos de gran intensidad. Leemos frente a cualquier contingencia natural, siempre lo hemos hecho, ¿no? Somos demasiado grandes para quebrar, estamos ocupados y no tenemos tiempo suficiente para prepararnos para algo que nunca va a ocurrir. Y la pregunta, o sea, la respuesta casi común es, no nos va a pasar. Ok. Pero estos eventos sí generan incidentes y estos incidentes tienen costo. Usualmente esto es como un iceberg. Los costos asegurados es la undécima parte y la novena décima parte son costos no asegurados, que cuando se presentan los incidentes, ¿no? Este, Nuestros costos se aceleran, ¿no? Y no estamos en capacidad y a veces esta situación puede inclusive hasta sacarnos del mercado. Usualmente los costos de los incidentes, lo que ese undécima parte, son costos de atención médica, compensación económicos y otros también, pero dejamos de ver en cuenta lo que está en amarillo, daños a equipos, daños a las propiedades. Podemos estar asegurados, ¿no? Pero daños a equipos, daños a la propiedad, interrupciones, pérdida de materia prima, gastos de provisión y reemplazo, fraudes, corrupción, tiempo de investigación, multas de incumplimiento legal. Todas ellas, ¿no? No las aseguramos y cuando se presentan nuestros costos en automático, ¿no? Se alzan. ¿Y qué genera esto? Pérdidas. Y usualmente estas pérdidas, como estamos apreciando, es el resultado de un incidente, ¿no? De un evento que ha generado un incidente y el incidente ha generado pérdidas, donde los aspectos más obvios son el daño a las personas, la propiedad, al proceso, el ambiente, ¿no? El fraude, la corrupción, ¿no? Y este efecto puede ir desde algo insignificante hasta algo catastrófico. Pero también debemos saber que las causas de estas pérdidas se pueden identificar y controlar. El impacto de esta pérdida, el 87,9% está en el impacto de la operatividad. He ahí la necesidad de gestionar, ¿no? La continuidad operativa específicamente, ¿no? De los servicios que se prestan. Entonces, está directamente asociado a la operatividad. Y por las estadísticas nos damos cuenta que estamos dentro de lo correcto. El impacto a la imagen, 10 puntos por incumplimiento a nuestros clientes, por no poder llegar a brindar un servicio después de un tiempo de interrupción, ¿no? Y donde nuestro cliente va a buscar otros lugares, ¿no? Y el otro es el 1,7% y ya está sobre impacto legal o contractual. También debemos mencionar, esta información, si ustedes la pueden averiguar, son los 10 riesgos de negocio en la región de las Américas. Es, es del 2017, pero sigue estando así. De repente los valores porcentuales son menores, pero sí. Y el primero de estos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son? Interrupción del negocio, incluido la cadena logística, interrupción en la cadena logística, ciberaccidentes, catástrofes naturales, desarrollo del mercado, cambios en la legislación, que nosotros la tenemos. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es un riesgo único, que es desastres naturales, pero como pueden apreciar, ¿no? La interrupción del negocio
especialmente de la cadena logística, es el mayor riesgo en nuestra región. ¿Qué debemos hacer? Como dice allí en letras grandes, gestionarlo, ¿no? Y la palabra sería gestionar, gestión del riesgo. Y el riesgo está asociado tanto a la gestión de riesgos, como operacionalmente, como a la gestión de la continuidad operativa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante una carencia del marco de inteligencia de riesgo, ¿no? De nuestro proceso integrado? Lo que debemos hacer es, ¿no? Eh, gestionar nuestros riesgos y ver en nuestra organización dónde se agrega y dónde se pierde valor. Eso nos va a permitir, ¿no? De aquellos activos que tienen, son vulnerables y que impactan en el negocio directo. Este es un ejemplo. Cuando una empresa ha afrontado con éxitos una situación de crisis, por ejemplo, el incendio del edificio Wistor, donde funcionaban las oficinas corporativas de Deloitte en Madrid, España, el valor de las acciones se incrementó en el largo plazo en comparación con aquellas que no lo hicieron y cuyo valor de las acciones disminuyó y después de un año no fue posible su recuperación y salieron del mercado. Entonces, lo que podemos decir es que las organizaciones afectadas por este tipo de incidentes, por ese impacto de pérdidas, ¿no? Pueden agruparse en dos categorías, las recuperables y las no recuperables. La gestión de continuidad operativa te permite entrar en la primera, en recuperables. Alineando algunos conceptos, los incidentes ocurren en el negocio o entorno, pueden frenar e inclusive paralizar las actividades de las organizaciones, impactando directamente en los clientes finales y en los procesos críticos del negocio. La, la continuidad del negocio o operativa le permite a las empresas revisar continuamente los riesgos del negocio o operaciones y conocer el grado real de preparación para responder ante estas situaciones imprevistas. Por ende, la continuidad es parte integral de la estrategia de gestión del riesgo. La gestión de continuidad le permitirá además minimizar el impacto en el negocio o en la operación de las posibles interrupciones, construyendo una cadena de suministro, que es lo que buscamos y que busca el Estado, más resistente y fiable, preservando y mejorando la imagen corporativa de las organizaciones, reduciendo los costos globales. Es entonces, si así por propio decalaje, es entonces enseñar, anticiparse a los eventos no deseados y diseñar e implementar planes de contingencia, planes de continuidad efectivos para mantener la actividad de su negocio sin importar que pueda. Y eso le llamamos resiliencia. ¿Sí? O sea, tenemos que continuamente estar revisando, ver cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? Y introducirlos dentro del plan. Ya que hablamos de la gestión integral del riesgo, este es un símil, este es un símil con la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Hay una fase primera antes del desastre, una fase B durante el desastre y una fase después del desastre. Lógicamente, durante el desastre está la parte de implementación de planes de respuesta para poder recuperar este, nuestras capacidades de atención mínima. ¿Correcto? Entonces, la gestión de riesgos se refiere directamente, no, a la prevención, ¿correcto? A la prevención. La fase B se refiere a durante el desastre y la fase C se refiere a la gestión. Está abocada, ¿no? A la rehabilitación, reconstrucción, por tanto, está directamente asociada a la gestión de continuidad operativa. Ese es más o menos el marco donde nos movemos. Gestión de riesgos, gestión de continuidad operativa dentro de la gestión integral del riesgo. Abocado, como es un desastre, a la parte de desastres, como son eventos de fenómeno natural, abocados dentro del impacto, ¿no? Del incidente y el impacto, ¿no? Y pérdidas asociados a esto. Eso es, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que nos piden hacer? Al final, ¿no? Antes de un incidente, lógicamente debemos prepararnos y tener prevención antes de.
Sucede el incidente en automático, nuestra capacidad de brindar los servicios se ve mermada en un 80 hasta un 100%, dependiendo del impacto. Entonces, lo primero que hago es respuesta de emergencia para recuperar mi capacidad para poder este, brindar servicios mínimos, atender mis primeras necesidades y abocarme entonces a la continuidad y recuperación. ¿Qué es lo que busco? Es llevar esa línea uno que está marcada, acortar el periodo de la interrupción, hacia la línea 2, ¿no?, que es después del plan de respuesta y gestión de la continuidad operativa. Es decir, tratar de recuperar en el mínimo tiempo posible mi máxima capacidad de brindar servicios, ¿no? Y tener un tiempo máximo para cobrar, para tener la capacidad de brindar todos mis servicios. Ese es, de alguna manera, ¿no?, la gestión de continuidad operativa. Antes, durante y después, igual que la gestión integral, la gestión de riesgos, ¿no?, de desastres. Bien, conociendo un poco más algunas definiciones, ¿qué es el riesgo? ¿No? Está marcada, remarcada, y hay que hacer mención que todas las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores, influencias internas y externas que hacen incierto saber si consideran sus objetivos. Por lo tanto, ¿qué es el riesgo? Es la incidencia que esta incertidumbre tiene sobre la consecución de los objetivos de una organización. Ese es el riesgo. Todas las actividades de la organización, como dice ahí, implican riesgo. ¿Correcto? Y en ISO 9000 ustedes manejan el pensamiento basado en riesgos, ¿no? Y que también está en la 31000-2018, como se indica acá. ¿Correcto? Debe determinar los factores que podrían causar que los procesos, ¿no?, indiscutiblemente asociados directamente a los servicios o este, al servicio que brinda el negocio, ¿no?, se desvíen de los resultados planificados, ¿no?, y puedan tener efectos negativos. Eso es. Bien. Y en nuestro caso específico nos estamos refiriendo al ambiente, a lluvias y modeladas que impactan nuestros procesos y que impactan los objetivos de los y dirigido específicamente a los servicios que ustedes brindan en los terminales. ¿Correcto? Si podemos tener un concepto de riesgo, podríamos decir, ¿qué es un riesgo en este contexto? Es un evento, primero, que no ha sucedido, con probabilidad estimada que suceda, ¿correcto? Y que sucede, tiene un efecto sobre los resultados esperados. Ese es el concepto de riesgo que aplicamos, ¿correcto? Ahora, también sabemos que el riesgo puede ser positivo o negativo. En este caso específico, hablamos sobre el negativo, es decir, es una amenaza que impactan nuestros objetivos. El concepto de gestión de riesgo, entonces, es lo que vamos a hacer, la gestión anticipada para conseguir objetivos disminuyendo el riesgo. Y para eso debo conocerlo, ¿no? Debo saber en qué me impacta y debo saber también qué planes debo tener. ¿Para qué? Para tener una gestión anticipada. Que en caso impacte, este sea lo menor posible y pueda recuperarme lo más rápido. Entonces, ¿qué es la continuidad del negocio? Es la capacidad de la organización para continuar entregando sus productos o servicios en un nivel aceptable, predefinido luego de un incidente de interrupción. Eso está contenido en la ISO 22301 versión 2019. ¿Y qué es la gestión de continuidad del negocio? Es el proceso, que es lo que el plan contiene, de gestión holístico que identifica las amenazas potenciales de una organización y los impactos que puede causar esas operaciones de negocio si esas amenazas se materializan, además de proporcionar un marco de trabajo para construir una empresa más resistente, con capacidad de respuesta efectiva y proteger los intereses de las partes interesadas. Es muy importante, como hemos visto en los impactos, ¿no? Es el 10% más o menos, su reputación, imagen de marca y actividades de valor añadido, que es el 80 y no sé cuánto. Bien. Eh, ¿Qué es el sistema entonces de gestión de continuidad operativa? Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la continuidad de negocio.
o continuidad operativa. Voy a mencionar continuidad operativa para no salirme del tema. ¿Perfecto? Plan de continuidad operativa, ¿no? Son el plan, que son procedimientos documentados que guían a la organización para responder, recuperar, reanudar y restaurar un predefinido nivel de operaciones luego de una interrupción. Ese es el plan. A eso debe tender el plan. Y toda la organización debe estar dirigida a eso, a restaurar a un predefinido nivel de operación luego de una interrupción. Para eso, la norma ISO 9000 y también los lineamientos de la autoridad portuaria, ¿no? Buscan que se implemente el análisis de impacto sobre el negocio, que se denomina Business Impact Analysis del BIA, que es analizar qué procesos son esenciales y su impacto en el negocio. ¿Correcto? Bien, para después de eso hacer una gestión de riesgos, ¿no? Asociado a cuál es el fenómeno natural que puede impactar a estos procesos esenciales, ¿no? Y cómo y que de alguna manera también puede impactar en las capacidades de brindar los servicios. Eh, este análisis de impacto sobre el negocio y también esta metodología propugnada por la 2019, tiene periodos, ¿correcto? Que nos marcan hasta dónde debemos llegar, cuáles son nuestros límites de recuperación, que es lo que vamos a ver. Periodo máximo tolerable de interrupción, MTPD, representa el tiempo máximo que una organización puede tolerar en una relación. Después de eso, entro en crisis. Objetivo mínimo de continuidad del negocio, MBCO, cuál es el nivel de producto o servicio aceptable para alcanzar su objetivo durante la interrupción. O sea, 80%, solo el servicio uno, 2 y 3, todos, ese es, eso lo defines uno durante el plan. Punto de objetivo RPO está referido netamente y ahora, importantísimo, a datos perdidos, antes de. ¿No? ¿Qué datos he perdido? ¿Y cuáles son tolerados? El RTO, de alguna manera, se puede decir que es el punto, es la definición más importante. Define el límite de tiempo máximo tolerable dentro del cual se recupera el negocio de la interrupción. El máximo. ¿Correcto? Esta cantidad máxima de tiempo que una empresa puede permitirse una interrupción. Ejercicio es el proceso para entrenar, ya lo hemos mencionado, evaluar, practicar y mejorar el desempeño de la relación en lo relativo al plan de continuidad. Ojo, hay que entender que los ejercicios y las pruebas son procesos de validación de plan y procedimiento, que nos va a permitir, lógicamente, modificarlo y mejorarlo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿En base a qué? A prácticas, ¿no? Tanto y resultado de estas prácticas, tanto en el aspecto operacional como en el aspecto documental, ¿no? Acá, de alguna manera, es un gráfico que nos puede impactar. RPO es lo primero en naranja, que ustedes están aquí, que es el punto de recuperación, pero estamos hablando de pérdida de datos, de datos. El RTO es el tiempo de objetivo de recuperación, usualmente ese es, y acá lo asocian al MBO, al MCBO, ¿correcto? Que es, puedo yo recuperar un 80%, ¿sí? Ese es el MCO, ¿sí? Pero acá está, de alguna manera, asociado al RTO en este gráfico. Ejecución de los procedimientos al tener de recuperación, y el máximo periodo tolerable de interrupción es el verde, ¿no? Que define como la duración tras la cual la viabilidad de la organización se ve amenazada de manera si un producto o servicio no se puede realizar. Esos son los conceptos. Y sobre esos conceptos es que uno genera las estrategias sobre estos conceptos. Acá hay un pequeño video sobre este tema, ¿no?
Hola, mi nombre es Andrea Águila y soy consultora en continuidad de negocio. Hoy vamos a platicar del RTO. El RTO, por sus siglas en inglés, es el tiempo de recuperación objetivo. ¿Esto en qué se traduce? Si usted sufre una contingencia, va a pasar un periodo en que no puedan operar. El tiempo desde el momento de esa interrupción hasta el reinicio de sus actividades es a lo que se le llama RTO. Por lo tanto, podemos decir que el RTO es el tiempo máximo objetivo para reanudar los procesos o funciones de su organización en un nivel mínimo básico indispensable. Algunas de las consideraciones para los RTOs son los siguientes puntos. Primero, los impactos mandan. Debemos de considerar nuestros RTOs de cada uno de los procesos basados justamente en el tiempo en que la empresa empieza a sufrir pérdidas, es decir, en los impactos. A mayor tiempo, mayores impactos, mayores pérdidas para la organización. Segundo punto, ¿cuánto puedo contra el cuánto quiero? Si bien nuestros RTOs deben de estar calculados basándonos a cuánto la organización está dispuesta a perder, también debemos de considerar lo que la organización tiene que invertir para llegar a estos RTOs. Les pongo un ejemplo. Si yo determino que mi RTO no sea mayor a 5 minutos, es decir, que yo no pase más de 5 minutos sin operar, se traduce que la infraestructura, las estrategias y las soluciones de continuidad de negocio tendrán que ser complicadas y por lo tanto costosas. Entonces debemos de considerar cuánto es que la organización quiere realmente invertir. Tal vez nos lleve a soluciones, a considerar un RTO más largo, tal vez no 5 minutos, 2 horas o 4 horas, pero esto también tendrá estrategias que puedo yo solventar durante mayor tiempo y no le peguen financieramente tanto a la organización. Tercer punto, no confundir con la capacidad de recuperación actual. Si yo baso el RTO en las soluciones que tengo actualmente implementadas, seguramente nos va a llevar a RTOs bastante extensos que no cumplen el primer punto que platicábamos, de que los impactos mandan. Por lo tanto, debo de establecer un RTO y hacer todo lo posible o establecer estrategias para alcanzarlos. Y por último, el cuarto punto. Los RTOs deben de estar considerados por procesos. Cada proceso de la organización debe de tener su RTO, independientemente sean RTOs cortos o sean RTOs largos. De esta forma, le permitirá tener una visión de cuáles son prioritarios y tener una imagen completa de qué necesitaría tener para recuperar a toda la organización en caso de una contingencia mayor. Eso es todo lo que tenemos que platicar por el día de hoy en nuestro video. Como para recordar, ¿no? Gestión de riesgos, gestión de continuidad operativa del negocio dentro de la gestión integral del riesgo. Y si queremos especificar un poco más, la gestión de riesgo es la estrategia de prevención, ¿no? Contenamos a los planes de contingencia, que es la estrategia de contención, y plan de continuidad del negocio, que son las estrategias de recuperación. Esa es la continuidad operacional y así se manejan las estrategias. Correcto. Y hay que tener en cuenta que lo que ustedes manejan actualmente o controlan actualmente es la gestión del riesgo operacional, es decir, los operativos, los riesgos probables de impacto normal que suceden en su diario actuar. ¿Correcto? La gestión de continuidad de negocios o operativa lo que mira son riesgos poco probables con un alto impacto y que ese impacto puede inclusive, ¿no? Ese impacto inclusive puede dejar a la organización sin los servicios, ¿no? prioritarios. Usualmente en este contexto se mueven lo que ustedes conocen o han conocido como cisnes negros y que de alguna manera en el argot del riesgo se maneja, cisnes negros. ¿Correcto? Entonces, los incidentes que ocurren en el negocio y entorno pueden frenar, inclusive paralizar las actividades de la organización.
impactando directamente a los clientes finales y en los procesos críticos del negocio. Por lo tanto, es esencial, estoy repitiendo, algo que ya hemos visto, pero hay que recordarlo, anticiparse a los eventos no deseados. Eso es lo que vamos, y diseñar e implementar planes de contingencia o planes de continuidad efectivos para mantener la actividad de sus negocios, sin importar qué pueda ocurrir. Resiliencia. Eso es. Bien, podamos entrar al plan de continuidad operativa, entendiendo que la autoridad portuaria lo ha hecho de cumplimiento para todos los terminales portuarios a nivel nacional. Respecto al marco legal, nos hace revisar la 107 y la 042. Y específicamente, la 107 menciona en su artículo segundo, que está remarcado, ¿no?, un marquito rojo, ¿no?, punteado. Finalidad: los terminales portuarios a nivel nacional deben contar con un plan de continuidad operativa conforme a los lineamientos de la presente norma, en caso ocurra un fenómeno de origen natural que pueda ocasionar la paralización parcial o total de las operaciones y de las actividades relacionadas a la prestación de servicio portuario. Eso es, así de simple. Eso es lo que el plan debe contar, ¿no?, con información que permita, ¿no?, que permita minimizar las interrupciones de sus operaciones ante un fenómeno natural. ¿Cuál es el objetivo? Elaborar el plan de continuidad operativa del terminal multipropósito Puerto del Callao, el cual constituye como documento de gestión técnico que permita a la administración portuaria la recuperación gradual de las operaciones y servicios para la atención de las naves y carga del terminal portuario. ¿Frente a qué? A eventos disruptivos de origen natural que puedan causar la paralización parcial y o total. ¿Y eso conlleva a qué? Marcado en amarillo, a identificar las actividades críticas de la administración portuaria que requieren su aseguramiento de la continuidad operativa, identificando para ello las amenazas naturales, sus vulnerabilidades y riesgos asociados con la prestación del servicio y sus estrategias de recuperación a fin de no impactar en dicha prestación o recuperar lo más pronto esa, esa prestación del servicio. ¿Correcto? Sobre eso. El plan tiene una estructura, esa estructura, vuelvo a repetir, ¿no?, que es la guía para gestionar la continuidad operativa intervirtual, se debe cumplir, y está también indicada en el marco de la 042, donde incorpora a la 107, ¿no?, la estructura del plan. Aprobar la modificación de la norma, ¿no?, técnica que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración del plan de continuidad operativa de los terminales portuarios a nivel nacional, aprobada por la 107, incorporando la estructura del plan, ¿correcto? Que es la que debemos cumplir. Y esta es la estructura del plan. Voy a remarcar aquellas que de alguna manera vamos a tratar durante esta charla. La sección 1, que tiene definiciones, abreviatura, base legal, política, finalidad, objetivos y alcance, ¿no? La sección 3, que es el, el corazón del plan de continuidad, que es actividades críticas, amenazas naturales, vulnerabilidades y riesgos, y que también, si ustedes pueden apreciar, en el punto 3.5, niveles de riesgo y estrategias para establecer las actividades y servicios portuarios, identificar, analizar y valorar los riesgos que puedan causar un fenómeno de origen natural que ocasione la paralización parcial o total de las operaciones y servicios portuarios, la valoración determinada, ¿no?, de la probabilidad de la ocurrencia de amenaza por un nivel de impacto. Dentro de las estrategias se deberán considerar lo siguiente: el área responsable, identificación de los responsables de la gestión de continuidad operativa, datos de contacto, documento de nombramiento, ¿correcto? La quinta, estructura de la gestión de continuidad operativa. Vamos a hablar sin mucho detalle y vamos de alguna manera a definir también cuáles son las funciones. Ojo, generales. Esta es una recopilación, esta información es una recopilación de varias empresas que que hemos actuado, ¿no? O sea, es genérico, pues aplicable, como no, depende de cada una de las organizaciones. ¿Correcto? La octava
Es procedimientos para el control de la documentación, identificación de los registros que se deben utilizar. Vamos a hablar, no con mucho detalle, pero vamos a hablar sobre ese tema. Sección 10, las acciones de supervisión y control. Acá ya hablamos de la supervisión interna, como le manifesté, los servicios y control de la autoridad portuaria, acá la externa, y el modelo de programa de supervisión y control interna y externa que deben tener, ¿no? Que usualmente ustedes anualmente reciben de la autoridad portuaria cuál va a ser las auditorías que van a realizar. eh, Procedimiento de revisión y actualización del plan de continuidad en empresa, que es directamente de ustedes, cuándo se debe hacer la revisión, qué se debe actualizar y cómo se debe presentar. Cada vez que hay una revisión y actualización, el plan debe ser enviado a la autoridad portuaria para su visación y aprobación. Y finalmente, en la sección 13, la capacitación y entrenamiento del personal. ¿Correcto? Esto incluye, ojo, a todo el personal que operará los equipos, ¿no? ¿Correcto? Críticos. Bien, vamos a hablar sobre algunas definiciones, ¿no? Actividades críticas son aquellas actividades que han sido identificadas, ojo, identificadas como indispensables y que no pueden realizarse conforme a sus obligaciones, responsabilidades y objetivos de la empresa. ¿Correcto? Amenaza, condición peligrosa, en este caso específico, hemos hablado, ¿no? Esta condición específica, ¿no? Se refiere directamente a amenazas naturales, ¿no? Terremotos, tsunamis, actividad volcánica, hidrometeorológicas, inundaciones, tormentas tropicales, etcétera, y biológicas. ¿Cuáles son las que nos impactan en nuestra zona geográfica? Análisis de impacto consiste en determinar el impacto que tendría una interrupción de los procesos que soporte el cumplimiento de la misión del terminal portal. Bueno, ahí hay una distinción que no está remarcada. De ser posible, se buscará establecer el periodo máximo tolerable de interrupción por cada uno de los procesos o activos críticos, dependiendo de la metodología que uno utilice. Continuidad operativa se entiende como la condición de trabajo de asegurar que la infraestructura de una organización esté siempre operativa y disponible, y por lo tanto lo constituye su capacidad estratégica y táctica que le permita responder ante incidentes e interrupciones, a fin de continuar con el desarrollo de sus operaciones a los niveles aceptables. ¿Bien? Hay una base legal, pero la que está directamente relacionada, y como lo mencioné anteriormente, es la 028.215 de la PCM, donde aprueba la gestión de continuidad operativa de entidades públicas de los tres niveles de gobierno, ¿no? Este, Podríamos también mencionar la 29664, que es la primera, que es gestión de riesgo de desastre, ¿no? Y que entidades públicas de los tres integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres implementa la gestión de continuidad operativa adecuándola a su alcance y su complejidad. La 107, que es la norma de la autoridad portuaria asociada a esta resolución ministerial, y la 042, que está directamente, y le hemos mencionado, directamente asociada a los lineamientos para la elaboración de la continuidad operativa, ¿no? Que anexando el, la estructura del plan. La política, esa es una política que está en su plan. APM Terminals Callao, SA, para las operaciones que desarrolla en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto de Callao, está comprometido en mantener la continuidad operativa del negocio en caso de emergencias y o desastres generados por fenómenos de origen natural, ¿no? De tal manera que la recuperación de los servicios portuarios básicos de su personal, de sus activos y de las operaciones conexas se realice en el menor tiempo posible. Ese menor tiempo posible, la estrategia designa esos tiempos, ¿no? Basado, lógicamente, ¿no? En la capacidad que ustedes tengan para recuperar. Consciente de nos comprometemos a prevenir que todos nuestros activos, ¿sí? Todos nuestros activos, todas nuestras actividades, ¿no? Permitir en todas nuestras actividades una respuesta adecuada, ¿no? A los riesgos, ante los riesgos, ¿no? De origen natural que complementan la continuidad de operaciones, la integridad física de las personas, la infraestructura, los buques y la seguridad de la carga. Garantizar la recuperación de los servicios portuarios básicos ante una emergencia y o desastre de origen natural. Revisar periódicamente el plan de continuidad, ¿correcto? Su mejora continua, garantizar los recursos necesarios para la implementación del plan,
y mantener la capacidad y entrenamiento periódico del personal, ¿correcto? Está enmarcado todo lo que hemos visto. Esto también está, ah, el presente, finalidad, objetivo y alcance, ¿no? El presente plan de continuidad operativa tiene como finalidad asegurar la continuidad del negocio del terminal multiprofesional ante la ocurrencia de emergencias o desastres generados por fenómenos de hidrología general, en concordancia con las disposiciones establecidas por la Autoridad Portuaria Nacional y en base a regulatorias del contrato de concesión que ustedes tienen. ¿Correcto? El objetivo del presente plan es de planificar, organizar y coordinar las actuaciones que deben llevarse a cabo a fin de asegurar la continuidad del negocio ante casos de emergencia. ¿Correcto? Y el plan alcanza a todos los colaboradores de APM Terminal Callao, todo el personal contratista y tercero y autoridades que laboran en el interior, incluida, y todo el personal de tripulación de los buques amarrados a APM Terminal. Entramos ahora a la metodología, ¿no? Que es, como mencioné, es el corazón del plan de continuidad, ¿no? Tiene un 7.1 es actividades críticas, amenazas naturales y vulnerabilidades y riesgos, que contiene identificación de las actividades críticas e infraestructura. ¿Cuáles son sus actividades críticas y infraestructura? De todas, ¿cuáles son? Identificación de las amenazas naturales dependiendo de su lugar geográfico. Después de eso, viene la evaluación de vulnerabilidades de la infraestructura y equipamiento en caso de, es decir, la vulnerabilidad, lo que está haciendo. Niveles de consecuencia es el nivel de impacto que tendría esta interrupción en las actividades y los servicios, que es la aplicación del vía, que hemos también visto su definición. Y finalmente, cuáles son los niveles de riesgo y las estrategias de recuperación. Vamos a hablar, ah, no a detalle, pero sí de cada uno de ellos. Este es, de alguna manera, un gráfico, ¿no? De la metodología de continuidad de negocio operativa, que es el corazón. Bueno, hay un análisis de impacto operacional que en una primera instancia identifica los procesos críticos y el fenómeno de origen natural, después con ambos hace un análisis de riesgo, determina cuáles son los vulnerables y basado en los vulnerables ve cuál es el impacto operacional de suceder, ¿no? De suceder un fenómeno natural. Basado en eso, determina cuáles son las estrategias de continuidad y planes de recuperación. Implementa el plan, realiza ejercicios superiores de auditoría y actualiza el plan de continuidad que es aprobado por la autoridad. Bien, estas son de alguna manera, actividades críticas, ¿no? Estas son críticas, amenazas naturales, vulnerabilidades y riesgos, ¿no? Que tienen dos: ver la criticidad de, que es la tabla uno, la criticidad de los equipos de bienes de infraestructura, que tiene dos criterios: el impacto a la producción, ¿correcto? Y el tiempo de reposición. Y que nos genere esto una criticidad, ¿correcto? Y se toman decisiones basadas en esta criticidad. Y también, ¿no? Se determinan cuáles son los fenómenos de origen natural, que pueden impactar en el área geográfica y que podrían impactar a los equipos, ¿correcto? Eso es, en primera instancia. Después de eso, lo que hacemos es un análisis de riesgo para ver las vulnerabilidades, ¿no? Las vulnerabilidades, ¿sí? De estos equipos críticos frente a un sismo, un tsunami, una inundación, ¿no? Deslizamiento de roca o suelo y biológico, ¿cierto? Para posteriormente, ¿no? Para posteriormente ver su impacto operacional de estos equipos que son vulnerables. Entonces yo lo que debo decidir es, después de ver la evaluación de riesgo residual, decidir cuáles son los criterios de nivel de riesgo que pasarían a ser analizados en cuanto a su impacto operacional. ¿Correcto? Entonces, basado en eso, yo determino cuál es el impacto operacional. Eh, ¿Cuál es el impacto por decir acá? Estamos hablando de las tomas eléctricas. Su impacto, su nivel de riesgo residual es significativo. Su impacto sobre el terminal es restricciones del servicio de carga refrigerada, ¿no? Su impacto operacional debe ser de 10 días
y su impacto económico en esos 10 días es de 486.000, ¿no? El RTO, que, para la continuidad operativa que ha sido determinado, en este caso específico, es de 15 días y un máximo, ¿no?, de 30 días. ¿Correcto? A continuación, lo que basado en esto, todos aquellos que tengan una criticidad determinada y su impacto sea mayor que el RTO determinado para la organización, es que se determinan las estrategias de continuidad y planes de recuperación. Después de haber decidido estas estrategias de recuperación, tienen, como hemos manejado la gestión de hierro de desastres, tienen un antes de la interrupción, en caso, planes de contingencia y acciones después de la interrupción. Muy parecido en su actuación, como he mencionado, a la gestión de riesgo de desastres. ¿Correcto? Y están los recursos necesarios, el presupuesto, el tiempo de recuperación, el RTO para recuperación de la organización y el máximo día. ¿Correcto? Desde ahí se implementa el plan de continuidad que contiene todas estas estrategias a ser aplicadas, ¿correcto? Se implementa el plan de continuidad, después de estar implementado se realizan pruebas, ¿correcto? Y se actualiza el plan de continuidad. Vamos a hacer muy rápidamente un pequeño ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la criticidad, hemos hablado que esta criticidad es el impacto de la producción y el tiempo de reposición, ¿no? Correcto, y este impacto de la producción tiene dos criterios: el impacto operacional y su flexibilidad operacional, y esos criterios están valorados, ¿correcto? Y hay una matriz de valor con relación a este impacto operacional. Y el tiempo de reposición, si es mayor de 30 días es 4, si es de 16 a 30 días es 3, de 8 a 15 es 2, y si es menor a 7 días es 1. ¿Correcto? Y entra a una matriz de criticidad donde está el impacto de la producción y el tiempo de recuperación. Basado en esto, se toma una decisión que todos aquellos que están en esta matriz, activos que están dentro de esta matriz, ¿no?, críticos y moderados, tienen que pasar a la siguiente etapa para el análisis de riesgos. ¿Correcto? En este caso, de ejemplo, vuelvo a repetir, en este ejemplo de ejemplo, hay 12 equipos críticos, ¿correcto? Y hay 8 equipos moderados. Es decir, si ustedes pueden leer acá abajo, de los 58 equipos de bienes de infraestructura evaluados, 20 son considerados críticos y moderados, que pasan a la siguiente etapa de la metodología, ¿correcto? Determino cuáles son los fenómenos de origen natural para la zona, en este caso específico, sismos, tsunami, inundación, deslizamiento de roca, ¿no? Y factores biológicos. ¿Correcto? De moda, es un tema que para ustedes que vienen buques de otras nacionalidades y otros lugares, indiscutiblemente tiene que ser verificado y chequeado. ¿Correcto? Y ahora, después de eso viene el análisis de riesgo. Entonces, luego de la valoración de riesgo, todos aquellos riesgos que están dentro de la matriz de riesgo, que son extremos, críticos significativos, cuyo nivel de impacto operativo es mayor de 6, deben considerarse en la lista de los equipos de infraestructura. Estos equipos críticos se convierten en equipos vulnerables. ¿A qué? A el fenómeno de origen natural que puede impactar. La lista de equipos de infraestructura vulnerable, la misma que será utilizada para el posterior análisis del nivel de impacto y definir estrategias de recuperación necesarias. De este análisis, ¿no?, de vulnerabilidad, nivel de riesgo, según se precisa, ¿no?, de los 20 equipos que habíamos designado como críticos o moderados, ¿no?, se determinó que 14 de ellos generan un riesgo significativo que debe ser considerado en el posterior análisis de nivel de impacto, que podría generar en el terminal en caso presentarse este fenómeno e impactar en este equipo crítico. Entonces se lista los bienes y equipos vulnerables, ¿correcto? Vulnerables, que son
en este caso, 14. Bien, acá están listados los 14, ¿no? Todos son significantes, y acá están, y su consecuencia, si ustedes pueden mirar, son todas 4 o 5, ¿sí? 4 o 5. Bien, y de ahí hago, o ya lo hice, establecido los objetivos de continuidad operativa del terminal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo determino cuáles son mis tiempos objetivos de recuperación, es decir, el máximo tiempo que yo puedo estar sin brindar un servicio, ¿ya? El máximo tiempo tolerable, es decir, recuperar al 100%, y el impacto económico máximo permisible, que usualmente son en este caso, por 15 días de operación, ¿no? Este, procesado cada día de operación, ¿no? Entonces, en este caso específico, es un ejemplo, vuelvo a decir, es el impacto económico es 729, el RTO de recuperación son 15 días y el máximo es 30 días. Es decir, voy a enfrentar mis tiempos de los equipos vulnerables, ¿no? A estos objetivos. Y todos aquellos que sobrepasen los valores del RTO, ¿no? En automático deben tener su plan su estrategia de recuperación. Tal como lo dice abajo, se analizan y comparan con el impacto operacional, tiempo de interrupción, impacto económico de interrupción y costo de recuperación del terminal que tendrían los equipos que identificamos como vulnerables frente a un desastre natural, a fin de determinar la necesidad de implementar estrategias y acciones de recuperación. Acá está, ¿no? este, el- el- la comparación, ¿no? Del impacto operacional y de los 14 equipos vulnerables, ¿no? Con los objetivos del plan de continuidad. Después de llegar a esto, ¿no? Yo hago mi análisis y determino cuáles son aquellos que voy a tener un plan de recuperación y estrategias. ¿Cuáles son? Todos aquellos que superan el RTO. Los remarcados están también remarcados en azul, pero también están sobre una grilla punteada roja, ¿correcto? Entonces, basado en la estimación del impacto operacional, cada uno de los equipos de infraestructura se establece y es necesario generar los planes de acción y estrategias para aquellos riesgos en los cuales el impacto operacional supera los objetivos de continuidad operativa del sector. Así tenemos que del análisis de los 10 de recuperación en 10 de los 14. Es decir, ya nuestro plan de recuperación, nuestra estrategia son para 10 equipos vulnerables, ¿no? En caso suceda un fenómeno de origen natural. ¿Correcto? Entonces, genero que ya mi plan de recuperación operacional, que podemos determinarle, ¿no? Estrategias de recuperación. Las estrategias de recuperación tienen por finalidad establecer el nivel de operación de lo terminal a sus capacidades originales de diseño. Sin embargo, y dependiendo de la situación del momento, en algunos casos consideran la recuperación parcial del nivel de la operatividad, el cual puede interpretarse como un nivel de operaciones restringidas que permita atender y satisfacer las demandas del servicio portuario mientras se continúa con los esfuerzos de recuperación y reparación total de la nivel de operatividad. Las estrategias de planes de recuperación por cada uno de los activos críticos vulnerables las aprueba y designa el Comité de Gestión de Continuidad del Terminal Portuario, el mismo que está integrado por, ¿correcto? Desconozco cuál es el de ustedes, pero debe haber el gerente de operaciones, y volvemos a recordar, ¿qué es lo que busca? Busca acortar los periodos de interrupción. Esa es la estrategia. ¿Acortar a qué? A unos predefinidos, ¿no? Por ustedes, no mayores del RTO. Eso es lo que hace. Bien, el RTO, ¿cuánto lo voy a recuperar? ¿En qué grado lo voy a recuperar? Depende directamente de los servicios que brinda. Pero el RTO lo que hace es la recuperación de los servicios con un porcentaje determinado que sea
acorde con las operaciones y con los contratos que ustedes tengan. Bien, y este es un esbozo, ¿no? de una estrategia de continuidad, ¿no? De los planes de recuperación. Activo crítico, grúas pórtico, responsable del activo mantenimiento, riesgo tsunami, ¿cuál es el riesgo? Afectación del sistema de traslación, parte inferior y sistema de alimentación de media tensión, ocasionando que la grúa, ¿no? STS, inutilizable y limitaciones en la manipulación de la carga contenerizada. Tiempo planeado de recuperación 15 días, el RTO es 15 días y el máximo MPD, es decir, debe estar completamente operativa en 30 días. Se marcan las estrategias de recuperación, ¿no? Que se van a tener, inspección y establecer la magnitud de los daños, traslación por parte inferior del sistema de alimentación, empleo de grúas móviles para la manipulación de la carga contenerizada, empleo de grúas de la nave, ¿no? En base a la inspección efectuar reparaciones de la grúa afectada, pruebas previas a la prueba de servicio. Y hay indiscutiblemente acciones preventivas antes de la interrupción a fin de reducir el impacto operacional, es decir, es definir inspecciones post evento al equipo, ejecutar un programa de mantenimiento siempre, lógicamente anual, evaluar la posibilidad de contar con un stock de repuestos y mantener actualizada la lista de proveedores y contratistas, ¿no? Después, el plan en caso no ejecución de acciones preventivas, ¿no? El empleo de grúas nave para la carga y descarga de contenedores, que puede ser un plan de contingencia, y las acciones ya durante la interrupción es inspección post-evento, es decir, inspeccionar cómo está, evaluación de los daños, realizar los trabajos que suponemos que ya han sido considerados anteriormente, pruebas previas a la puesta de servicio, puesta de servicio. Costo, 400.000 dólares. Eso es. Igual, grúas móviles de muelle tiene estrategia de recuperación, acciones preventivas, ¿correcto? Plan de contingencia, acciones 240.000. Afectación al sistema de traslación de la parte inferior, ocasionando que la grúa GM inutilizable y limitación en la manutención de carga contenerizada en general, ¿correcto? Bien. Y las grúas patio, también por tsunami, ¿no? Estamos hablando de afectación del sistema de traslación inferior, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y limitaciones en la manipulación. Y tiene un periodo de recuperación de 10 días, el RTO es 15, ¿correcto? Y el MTB es 30 días. Su costo al final es 160. Este es el corazón. Después de esto, lógicamente, quien realiza estas actividades y quien las gestiona es el responsable del área de gestión de continuidad operativa, ¿no? Y cuando uno lee, habla de responsables, ¿correcto? Responsables de la gestión de continuidad, carta de nombramiento, tareas y funciones. Entonces, ustedes tienen como responsable al señor Luis Becerra Ramírez, que es el gerente de producción, pero no hay un alterno. Está el documento de nombramiento, pero no se ha visualizado un alterno. Sería sería conveniente que también nombraran un alterno al GSO. Bien, estas son las funciones o tareas y responsabilidades del responsable del GCO, responsable de la gestión continua, en adición a sus funciones y tareas propias en el terminal, por otro deberá asumir tareas y responsabilidades según se precisa difundir entre todo el personal a su cargo el plan de continuidad operativa y periódicamente llevar a cabo el entrenamiento correspondiente, ¿correcto? Ejercicios y pruebas. Garantizar el mantenimiento actualizado permanente del plan de continuidad operativa, es decir, su actualización, ¿no? Coordinar y llevar a cabo inspecciones periódicas respecto a los activos y bienes críticos según se precisa en el plan de continuidad, recomendar e incluir, según proceda, modificaciones en el presente plan y también acrecentar la toma de conciencia, ¿correcto? Asegurar que se ha impartido la formación, coordinar la implementación del plan con todo el personal involucrado en búsqueda del compromiso y gestionar el funcionamiento previo y calibrado y mantenimiento de todos los equipos. Bien, la tarea de él no es una tarea de coordinación y de verificación. Por eso es que existe, ¿no?, el Comité de Gestión de Continuidad Operativa, que de alguna manera considera a todos aquellos que están involucrados y que él pueda, ¿no?, coordinar directamente.
Hay una estructura y funciones del GCO, que es lo que yo estaba hablando del comité, ¿no? El gerente general como representante de la administración portuaria, la gerencia de operaciones, responsable del GCO, ojo, esto no es de ustedes, ¿no? Es un ejemplo. Superintendente de mantenimiento, responsable de infraestructura y equipamiento, jefe de protección, responsable de protección, jefe del SIC y seguridad industrial, responsable de seguridad industrial, el jefe de TI, responsable de tecnología de la información, el jefe de operaciones, responsable operativo, y el jefe de logística, responsable de medio. Todo esto conforma lo que podemos decir desde el gerente de operaciones hacia abajo, no el gerente general, sino el gerente de operaciones, el comité de gestión de continuidad operativa del terminal. Y hay responsabilidades pre-evento, posibilidades de activación al plan y responsabilidades post-evento. El gerente general se constituye en la máxima autoridad a nivel corporativo, por lo que será responsable de la dirección de las actividades de recuperación y la decisión estratégica en coordinación con la gerencia de operaciones. El gerente de operaciones tiene autoridad total sobre todo el personal que conforma la organización del plan de continuidad operativa, que es la que hemos visualizado, que se le denomina, usualmente se le denomina, el comité de gestión de continuidad, debiendo asumir las responsabilidades y gestionar la asignación de los recursos. Es decir, el plan de continuidad tiene sus propios recursos basados en las estrategias que debe desarrollar, ¿correcto? Y en las actividades previas a o prevento disruptivo. Debe asegurarse de los mantenimientos, debe asegurarse de que todo, de que existan repuestos, debe asegurarse de las pruebas, de los equipos. El jefe del SIC Seguridad Industrial tiene el monitoreo constante de las condiciones de seguridad durante la implementación del plan de continuidad operativa, cuando ha sucedido un evento disruptivo, indiscutiblemente. Superintendente de mantenimiento tiene bajo responsabilidad mantener la capacidad operativa de la infraestructura y equipamiento destinada a la transferencia de la carga de los buques que amarran el terminal. El jefe de operaciones tiene bajo responsabilidad la administración y operación del terminal portuario en cada uno de sus procesos, preloading, loading y postloading, debiendo asumir la responsabilidad y gestionar la asignación de recursos necesarios. El supervisor de operaciones portuarias, igual que el jefe de operaciones, ¿correcto? El jefe de protección está a cargo del oficial de la instalación portuaria que tiene como responsabilidad principal el aseguramiento de los aspectos relacionados a las actividades de seguridad física de las instalaciones, antes, durante y después, acuérdense, antes, durante y después. Y él debe dar el go para poder iniciar, ¿no? la activación del plan, ¿no? Cuando todo esté seguro. Igual que el de seguridad industrial debe dar el go de que no hay ninguna amenaza a las personas. Y el jefe de logística tiene como responsabilidad la provisión de los servicios, lógicamente, materiales de todos los componentes, ¿no? El gerencia de administración y finanzas tiene como responsabilidad la contratación de personal adicional en caso sea necesario y este sea un requerimiento de la gerencia, perdón, del responsable de la gestión operativa. El jefe TI que cada año las responsabilidades el crecimiento tecnológico de TI se hace, ¿no? Es responsable de activar la recuperación de los sistemas informáticos del terminal portuario, habilitando tanto el hardware como el software asociado a las operaciones y desarrollar las pruebas que sean necesarias. Acordarnos de que hay un periodo, ¿no? de tiempo que es la pérdida de la información de TI, ¿no? Supervisión y control. Como habíamos hablado, hay la supervisión interna. Acá, ojo, vuelvo a repetir, este es un ejemplo. La supervisión interna del PCO será ejecutada por una empresa. En el caso de ustedes, han hecho la contratación de Eagle Consulte para una auditoría, ¿no? Y certificada para la revisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el referido. La autoridad se llevará cada año a efecto de garantizar el cumplimiento efectivo del plan de continuidad operativa. A continuación se describen las actividades conforme al presente procedimiento. Para la elaboración del plan de auditoría, el encargado de la supervisión interna del PCO elaborará a la propuesta el programa de auditoría interna, ¿no? Y donde se definen los procesos y actividades críticas a auditar.
para la planificación en consideración al Estado y la importancia del proceso, ¿no? O actividades críticas, resultados de la gestión de riesgo de continuidad, así como los resultados de las auditorías previas, es decir, las no conformidades, ¿no? O observaciones. Dicha información debe contemplar el contenido de la estructura del PCO aprobado por la autoridad. Para el desarrollo de la auditoría se tendrá en cuenta, ojo, una lista de verificación que previa debe ser desarrollada y que en este caso específico debe estar anexada al plan. Si los resultados de la auditoría sugieren cambios en el plan de continuidad operativa, el gerente de operaciones deberá proponer las correcciones que sean necesarias en un plazo no mayor de 30 días después de ejecutada la auditoría. El gerente de operaciones debe registrar y efectuar el seguimiento de las acciones según corresponde. Este es supervisión interna a través de auditorías. Puede haber inspecciones también, eso no lo quita, ¿no? Supervisión y control de la autoridad portuaria, como siempre, la autoridad portuaria, como autoridad designada, es responsable de la verificación del cumplimiento de las disposiciones propias de la continuidad operativa que están en sus lineamientos y en sus disposiciones. Tiene la obligación de llevar a cabo inspecciones inopinadas, al igual que auditorías programadas. Una vez al año tiene programado, ¿no?, el diseño, ¿no?, de un programa de auditorías que es el que ustedes pueden apreciar, y en donde ya está, ¿no?, considerado continuidad operativa, ¿no?, tanto interna como externa. Y esto es ya propio, interno, ¿no?, de cada organización, pero ya están consideradas las auditorías de continuidad operativa. Bien, el control de documentos y registros son todos los registros que, identificación de registro de los procesos, notificación con la APN, comunicación con terceros, registros internos de capacitación, ejercicios de pruebas, reuniones de mantenimiento de equipos críticos, ¿correcto? ¿No? Entonces, identificación de registro de los procesos y actividades críticas. Esto es una información de ustedes. Cada área de la compañía involucrada en la gestión de continuidad operativa, operaciones, mantenimiento, seguridad, realizará una identificación de los procesos y actividades críticas para la continuidad operativa del negocio. Estas serán actualizadas cada año y enviadas al responsable de la gestión de continuidad operativa, en este caso el gerente de producción, de protección, quien se encarga de articular. Se identificará cada proceso, sección, nombre del proceso, tipo de registro, ubicación. Identificación y registro de usuarios críticos. De igual manera, los usuarios críticos de cada proceso serán identificados por cada área involucrada y esta información será enviada al, al responsable de la gestión operativa, ¿no? Igual la designación por falla, el área responsable, ¿no?, de los escenarios de contingencia y escenario operativo de falla tecnológica, el área responsable de la continuidad operativa documentará los escenarios de contingencia operativa y los escenarios de falla tecnológica asignándole un código de registro, ¿no? Escenario de contingencia operativa, escenario de contingencia tecnológica. Perdón. Reuniones con los usuarios críticos, ¿no? Se realizarán reuniones con usuarios críticos, convocando por el área responsable de la gestión de continuidad operativa. Dicha reunión será documentada y registrada mediante la firma de un acta de acuerdo. Usuario, contacto, teléfono, email. Las capacitaciones, que la vamos a ver en el capítulo final, ¿no? Pero en la sección, como vemos, se encuentra detallada en la sección 13, pero comprende en el diseño de la programación de la actividad específica la ejecución del plan. Es decir, los mismos lineamientos te indican qué es lo que debes considerar, ¿no?, o qué es lo que debes como proceso, dentro del proceso de capacitación. Acciones de divulgación del plan en cada nivel de la organización a fin de lograr una comunicación efectiva de los objetivos del plan para que tenga el soporte necesario y garantice el éxito de su efectividad. Capacitación del personal de conceptos básicos de los siguientes temarios. Riesgo operación, fundamentos básicos de determinación de amenazas, fundamentos básicos de determinación, análisis de vulnerabilidad, estimación de evaluación de riesgos para desaccionar, análisis de capacidades y recursos disponibles, que es algo que hemos visto, ¿no?, en la metodología. Por lo tanto, cada sesión de capacidad debe llevar un registro, ¿correcto?, en la que se detalle la fecha de cada sesión, la duración de la descripción de los objetivos. Después de eso vienen los ejercicios y prácticas, ¿correcto? Cada ejercicio y práctica deberá llevar que también está considerado en la sesión 3 y que lo vamos a ver, un ejercicio efectuado, práctica efectuada, informe, fotos y filmaciones, ¿no? Conclusiones recomendadas, es decir, el informe del ejercicio o el informe de la práctica. El registro de mantenimiento igual,
Cada equipo crítico identifica el área de mantenimiento, de llevar un registro de mantenimiento preventivo correctivo que lleve a cabo de garantizar su condición operativa. Igualmente se registrar cada ocurrencia de calibración, prueba, y esto es compartido indiscutiblemente con el responsable, con el gerente de operaciones, que es responsable de los equipos para su operación, como con el responsable de la gestión de continuidad operativa. Las pruebas de gestión de continuidad operativa de los procedimientos alternativos tecnológicos también es un ejercicio que se programa anualmente con la finalidad de ver el cumplimiento, ¿no?, de los procedimientos alternativos en caso de suceder un incidente. Entramos a revisión, actualización y reporte del plan de continuidad. Entonces, es fundamental que el plan se encuentre permanentemente vigente en todas sus partes, ¿correcto? Por tanto, debe ser sometido a una revisión, actualización en forma periódica. ¿Correcto? La revisión, el plan de continuidad constituye un documento dinámico y versátil que será revisado por lo menos una vez al año. O cuando haga cambios tales como cuando cambie la evaluación de riesgos, la necesidad de cambios de las responsabilidades, cuando la auditoría interna del plan de continuidad operativa así lo indique, reporte de fallas de incumplimiento de la continuidad operativa ante desastres naturales, ¿correcto? Después de una emergencia que afecte, después de un cambio en propiedad del operador de la instalación, cuando hayan cambios sustanciales en el equipamiento. Para la revisión se contará con un checklist, ¿no?, que en este caso específico de formar parte del plan. Actualización, ¿no? La actualización del plan, es decir, después de la revisión o después de las auditorías, la actualización del plan de continuidad operativa se basa en la necesidad del cambio del producto, de la revisión anual y la recomendación del responsable del PC. Los cambios propuestos por terceras personas deben ser evaluados por el responsable del plan de continuidad operativa, particularmente en los siguientes casos. Cambios propuestos que puedan alterar en forma fundamental el plan, cuando contemplen propuestas de retiro, alteración o reemplazo de equipos involucrados en la operación o equipos de sistema de protección que hayan sido previamente considerados esenciales para mantener, es decir, los vulnerables, para mantener la continuidad de la operación del terminal. Esta actualización deberá ser remitida a la autoridad portuaria para su aprobación y visado. Como toda actualización del plan debe ser remitida a la autoridad portuaria con la finalidad de que sea revisada y validada y aprobada. Y esto es directamente asociado al reporte de la gestión de continuidad operativa cuando sucede un incidente. El reporte relativo a la gestión de continuidad operativa tiene por finalidad dar a conocer las condiciones reales de los sistemas y equipos respecto a su condición operativa, tomando como referencia el listado de equipos que forman parte del proceso operativo. Una vez que se haya restablecido las condiciones de seguridad y se vaya a iniciar, ¿no?, el proceso de recuperación, ¿no?, se deberá desarrollar una inspección de las instalaciones y determinar las condiciones operativas de la infraestructura y sistemas que está puesto, ¿no?, que forma parte del terminal portuario, ¿no?, y mantener diariamente actualizado, y que se debe mantener diariamente actualizado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Será de responsabilidad del gerente de operaciones, en coordinación con las áreas responsables de los diferentes sistemas, el emitir el primer reporte y gestionar se informe al respecto a la autoridad portuaria, estimando los tiempos de reposición. Es decir, este detalle, este formato que están viendo ustedes sobre el reporte relativo a la gestión de continuidad operativa, debe ser remitido en una primera instancia y continuamente después, conforme se vaya avanzando, sobre el estado en que se encuentran en los equipos vulnerables del terminal, con los tiempos estimados de recuperación que están asociados indiscutiblemente al plan de continuidad operativa en el aspecto de estrategias de recuperación. Capacitación y entrenamiento, ¿no? La capacitación, acciones de divulgación del plan, que es lo que hemos visto, y cuáles los conceptos básicos que deben ser considerados, fundamentos que ya lo hemos visto, determinación de amenazas, básicos de determinación de vulnerabilidad, estimación de evaluación de riesgos, de desastres naturales, análisis de capacidad de recursos disponibles, medidas de prevención y mitigación en el plan y roles y en el entrenamiento, ¿no?, tiene por objetivo probar la pertinencia del plan, protocolos, procedimientos, guías y otros mecanismos con la finalidad de identificar si las estrategias definidas son
capaces de promover la recuperación deseada. Ojo, ese es el espíritu, es decir, probar que el plan, ¿no? Y que las estrategias pueden proveer la recuperación deseada. ¿Correcto? Proveer entrenamiento al personal responsable de las actividades de respuesta y recuperación, permitir identificar las debilidades de lo planeado y establecer mejoras, que es presentado en el informe, y validar la interacción y mecanismos de comunicación, que es otra cosa que usualmente en los ejercicios, ¿no? se verifica que es la comunicación de pares, ¿no? Y capacitar al personal en todas sus funciones, ¿no? Eh, el entrenamiento para el logro del objetivo del plan debe ser planificado indiscutiblemente, sí, sí, o sea, debe haber unos tiempos en los cuales, ¿no? Ejecución, se debe propiciar la gravedad y la complejidad. Entonces, por lo tanto, la autoridad portuaria en sus lineamientos ha determinado, ¿no? unos tipos de pruebas. Prueba de equipos, ¿sí? Pruebas estáticas, dinámicas y funcionales. Y asimismo, tipos de ejercicio. Y ir creciendo. Tabletop, ejercicios parciales y ejercicios de escala completa. Entonces, y también indica que las actividades de entrenamiento anual, como mínimo, debe desarrollar un ejercicio, ya sea escritorio o parcial, que involucre cualquier tipo de prueba, ya sea prueba estática, dinámica o funcional. Y anual, como mínimo, un ejercicio parcial que involucre una prueba funcional tanto de personal y material involucrado en la continuidad operativa. Y cada 5 años, un ejercicio de escala completa. Y prueba funcional del sistema. ¿Correcto? O sea, ya los lineamientos indican qué tipo de pruebas. Por lo tanto, de alguna manera, ¿no? Hay un formato de capacitación y entrenamiento donde indican, dependiendo de qué tipo de pruebas y ejercicios, de capacitación y entrenamiento y tipo de ejercicio. Entonces, brindan una excelente oportunidad para validar el presente plan, al igual evaluar las competencias individuales y las capacidades colectivas. ¿Sí? Y por último, en las organizaciones actividades, lo que yo le había mencionado, hay un gran número de planes de interacciones que, ¿no? Antes del desastre, lógicamente está la preparación, pero después tenemos plan de respuesta a incidente, plan de respuesta a emergencia, plan de manejo de crisis, plan de recuperación. Eso hace de que de alguna manera debemos estar mirando una estructura organizacional y funcional, ¿no? de gobierno corporativo. De alguna manera manejar, creo que así lo hacen ustedes, ¿correcto? A través de un comité de manejo de crisis, que uno de los comités sea la recuperación de procesos y que dentro de eso esté manejado la información de comunicación del estado en que avanza, ¿no? la recuperación de los equipos que han sido afectados durante un eh, fenómeno de origen natural. Este, yo creo que eso es todo. Eh, Gracias por la atención, por el tiempo. Espero que sea de su utilidad y con estas palabras me despido. Eh, ¿Correcto? No sin antes mencionar de que es el Comité de Gestión de Continuidad Operativa, ¿correcto? Con el responsable los que deben llevar a cabo todas estas actividades y que deben tener las prerrogativas y de disposiciones para poder hacerlo. Bien, muchas gracias.